Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a explicar la causativa en inglés, es la tercera parte y última parte de la explicación de pasiva en inglés para todos aquellos que, bueno, pues estéis siguiendo un poco las clases, las explicaciones que estamos colgando en Facebook o en YouTube, o si te has encontrado por casualidad este vídeo por internet. Vamos a ver lo que significa causativa, que es esta estructura que tenéis en pantalla, have, get, something done, que la vamos a explicar y la vamos a entender bueno, seguramente de una forma muy clara. Empezamos. Bueno, lo primero de todo, esta estructura de have, get, something done es una estructura que la utilizamos cuando nos referimos a una acción que otra persona realiza por nosotros. Ahí tenéis ejemplos. Me cortaron el pelo, le han arreglado el coche, les van a pintar la casa, etcétera. No tiene por qué, o sea, es decir, no tengo por qué ser yo quien recibe la acción, sino que pueden ser otras personas. También, por ejemplo, me cortaron el pelo, soy yo a quien se lo cortan, ¿no? Le han arreglado el coche, a ella o a él, nombre propio, Peter, Anne. Les van a pintar la casa, a ellos o a ellas, ¿vale? Es decir, alguien recibe esa acción. Son todas estas acciones que os podéis imaginar que realizan los peluqueros, los mecánicos o personas o manitas que nos arreglan la bici, que nos arreglan la nevera, etcétera. Todos estos de servicio técnico, ¿no? Nos referimos a todo ese tipo de acciones que alguien nos hace y nosotros recibimos esa acción. ¿De acuerdo? Eso es lo primero que tenéis que tener claro para entenderlo. Bueno, entramos en la estructura. La estructura hay que aprendérsela. Si no os la aprendéis, difícilmente podréis conjugarlo. ¿Vale? Entonces, si yo quiero conjugar bueno, digamos, traducir esta oración de me cortaron el pelo, tengo que echar mano de esta estructura de have, get, something done, que voy a diseccionar un poquito más para que veáis cómo es. Bueno, normalmente siempre en todos los libros de texto aparece así, have, get, something done, pero para que os lo aprendáis es mejor que os fijéis en la estructura que he puesto aquí debajo. Y empezamos. Lo primero de todo es tener en cuenta el sujeto, es decir, tengo que detectar el sujeto, es decir, quién recibe esa acción. Luego voy a conjugar el have o el get. Me da igual indistintamente utilizar have o get. El get se utiliza para un contexto más informal, ¿vale? Pero podéis utilizar indistintamente cualquiera de los dos. Ahora lo vamos a ver con más detalle. Luego tengo que detectar qué objeto es el que me arreglan, el que me cortan, el que pintan. Y luego, por último, tengo que colocar un participio, que ahora vamos a ver cómo se hace. Recordaros que el participio es la tercera columna de los verbos irregulares o si son verbos regulares tengo que añadir la E. Borro esto para explicar mejor. Por ejemplo, si tuviese que traducir me cortaron el pelo, puede ser o bien mi madre, el peluquero, la peluquera, etcétera. ¿Cómo voy a hacer esta oración? Siguiendo esta estructura, primero detecto el sujeto, es decir, quién recibe la acción. En este caso, yo. I. Esto sería lo primero de todo. Luego tengo que conjugar have o get conjugado en el tiempo verbal que me den en la oración. Fijaros que aquí tengo cortaron. Cortaron es un pasado simple, es decir, me está hablando de una acción pasada. Entonces, conjugo el have en pasado o conjugo el get en pasado. ¿Y qué me queda? Had o got. No pongo los dos, no. Tengo una barra que me separa, es decir, voy a elegir o bien voy a poner had o voy a elegir got. Aquí estamos poniendo los dos para que sepáis que se pueden utilizar ambos, pero mi consejo es que utilicéis uno solo para que no os hagáis nunca, bueno, pues eso, un lío, que elijáis con el que os sintáis más cómodos o cómodas, el have o el get. Luego el objeto, la cosa que me arreglan, que me cortan, que pintan. En este caso, ¿qué es? El pelo, ¿verdad? Entonces, mi objeto será my hair, porque estamos hablando de el pelo, ¿no? Que es mío. Entonces, este sería el objeto. Y por último, el participio del verbo que me dan, que en este caso es cortaron. Fijaros, lo voy a meter aquí. Este participio de cut se queda cut. Aquí da la casualidad de que el participio se escribe exactamente igual que el infinitivo, pero recordad que es la tercera columna de los verbos irregulares o si fuese un verbo regular le añadiría la ed. Entonces, si os aprendéis lo que es esta estructura y vais siguiendo los pasos, podréis conjugarlo perfectamente. Vamos a hacer el segundo caso.
El primer caso, me cortaron el pelo, lo he conjugado en pasado, pero ¿qué pasa si yo quiero conjugarlo en futuro? Y quiero decir, me cortarán el pelo. Estoy aquí, en este caso. Pues sigo los mismos pasos. Empiezo. Sujeto. ¿Quién recibe la acción? De nuevo, soy yo. I. Luego, cortarán. Está en futuro, por lo tanto, have o get tiene que ir conjugado en el tiempo verbal que me dan de este verbo. Entonces, aquí yo he elegido el have y conjugo el futuro will have. Luego, esto sería esto, ¿de acuerdo? Luego el objeto. ¿Qué es lo que me cortan? El pelo. Por lo tanto, my hair. Y por último, el participio del verbo, que como hemos dicho, en este caso es cortar, su participio sería cut. Si os dais cuenta, entre una oración y otra, I got my hair cut, I will have my hair cut, la diferencia está en la conjugación, que aquí está en pasado y aquí está en futuro. Entonces yo puedo utilizar esta estructura en cualquiera de los tiempos verbales, ¿vale? O sea, no tiene por qué ser en pasado, no tiene que ser en futuro, puede ser en presente perfecto, pueden ser en presente continuo, en cualquiera de los tiempos verbales que tenemos. Entonces, si os dais cuenta es muy sencillo, siempre y cuando pues, os aprendáis lo que es esta estructura. Sujeto más have get conjugado más objeto más participio. Bien, vamos a ver otros ejemplos. ¿Qué ocurre? A ver, que quite esto. Ahí. Siguiendo la estructura, ¿qué ocurre si yo quiero conjugar ahora? Pues bueno, en otros ejemplos. Por ejemplo, le han arreglado el coche. En este caso ya no soy yo quien recibe la acción, sino que es ella o él. Yo he elegido en este caso she, ¿vale? Pero aquí no tenemos suficiente información para saber si es she o he. Podríais elegir cualquiera de los dos. Entonces, siguiendo la estructura, digo el sujeto, she. Luego, el have o el get conjugado en el tiempo verbal que me dan. Tenéis que dominar los tiempos verbales para poder hacer esto, porque si no sabéis distinguir en qué tiempo verbal están hablando, difícilmente sabréis conjugarlo. Han arreglado. Sería un presente perfecto. ¿Cómo conjugo el presente perfecto del have o el get? Pues acordaros que siempre tengo que poner, como es tercera persona, tengo que poner el has y el participio del verbo, que en este caso es had. Si utilizase el get, ¿cómo sería? Has, get, got, ¿no? O gotten también. Entonces, tengo que seguir esa estructura de ese presente perfecto. Y luego continúo y digo, ¿cuál es el objeto? En este caso, el coche. Esto lo vamos a colocar aquí. El objeto sería el coche, que pongo her car. Y por último, el participio. Es decir, si yo tengo arreglar, fix, su participio es fixed, con ed. Simplemente recordar esta estructura y ya veréis que es muy sencillo. ¿Cómo sería el siguiente ejercicio? El siguiente ejemplo, les van a pintar la casa. En este caso, ¿qué sería? A ellos, ¿verdad? O a ellas. Entonces, empezaría sujeto. ¿Les van a pintar la casa? Ellos o ellas. El have o el get conjugado. ¿Cómo hago aquí? Van a pintar. Me voy a imaginar que, bueno, no es que me vaya a imaginar, es que realmente es como un plan, ¿no? Algo que está, pues eso, planeado, ¿no? Que te van a pintar la casa dentro de X tiempo. Entonces utilizo el going to para los planes y entonces tengo que conjugar are going to have. Acordaros que el going to conjugado era el to be, el going to y el verbo que fuese. Como voy a utilizar have, utilizo aquí have. Pero si quisiese utilizar get, ¿cómo sería? They are going to get, ¿vale? Luego el objeto, en este caso, ¿qué es? La casa. Pues entonces, la casa. Y el participio del verbo, como es pintar, lo pongo aquí, paint it. Y nada más, es simplemente ir cogiendo cada una de las partes, irlo conjugando, ¿vale? Y luego, importante para no fallar, pues lo primero de todo, aprenderos la estructura. Si no os aprendéis la estructura, difícilmente vais a poderlo hacer bien. No hay más remedio que utilizar un poco de memorieta, aprender la estructura. El segundo paso, detectar quién recibe la acción, que ese será el sujeto. Luego, elegir entre have o get y conjugarlo en el tipo verbal que te den. Es decir, elegid have o get, quedaros con uno de los dos, ¿vale? Detectar la cosa que se arregla
Y por último, conjugar el participio del verbo que te dan. Si seguís estos pasos, pues habréis conjugado perfectamente una causativa en inglés. Y luego simplemente un par de oraciones más para que veáis cómo sería. Si me diesen, por ejemplo, la oración en activa, I fixed my washing machine, y me diesen el verbo con el que tengo que conjugar, en este caso get, es decir, que me den el have o el get. En el primer caso, fijaros que me dan el get. Y en el segundo caso que vamos a ver, fijaros que me dicen que lo construya con have, ¿vale? ¿Cómo sería? Fijaros que la primera oración está en activa, es decir, yo arreglé mi lavadora. ¿Cómo la transformaría en causativa? La causativa es pasiva. Pues de nuevo sigo los pasos que hemos comentado. ¿Quién recibe la acción? Yo, sujeto. ¿Cómo conjugo en este caso el get? En pasado. ¿Por qué? Porque mi verbo fixed está en pasado. ¿Cuál es el objeto? My washing machine. Y por último, el participio del verbo fixed, que es el mismo que su pasado. En la segunda oración, cleaners are ironing my new suit at the moment. Vale, de nuevo, en este caso sería, los limpiadores están planchando mi nuevo traje en este momento. Si yo tengo que hacer esta pasiva con el have, primero, sujeto, ¿quién recibe la acción? Yo. Como tengo presente continuo, conjugo el have en presente continuo, I'm having. Luego, el objeto, my new suit. Y por último, el participio de iron, que es planchar, que es un verbo regular, y añado ed. Y luego ya por último, los complementos. Es como me están planchando mi nuevo traje en este momento. Así sería la traducción. Bueno, pues eso es todo. Espero que os haya sido de utilidad. Daros las gracias. Estamos en globalteaching.es y en English for You en Facebook y YouTube. Nos vemos en la próxima clase. Bye bye.